Aló, jóvenes, disculpen. Y acaba de llegar la luz hasta ahorita, perdonen. Aló, ¿escuchan? Aló, Sí, sí, la escuchamos, licenciado. discúlpenme, hasta ahorita puedo conectarme. Ya espero que empiecen a venir. Habíamos quedado de hacer problemas hoy, ¿verdad? Aló. Sí, sí, en eso sí Sí. quedamos. Sí, ok, vamos a buscar eso ahorita, entonces, disculpen, ya les voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a ver. Déjenme buscar estos ejercicios. Em, mm, Aquí deben estar, vamos a ver. A ver, déjenme ver si son estos. No, estos son de... Aquí están, ¿ve? Ok, voy a trabajar en una... Bueno, no importa, ese ambiente seguramente ustedes ya lo conocen. El ambiente de Wolfram. Ok. Entonces vamos a hacer estos ejercicios. Por lo menos, déjenme ver si solamente hay de... Sí, solo hay de sistema resorte. Correcto, y de péndulo, que es lo que ya vimos, ¿verdad? Son estos ejercicios de acá. Muy bien. Entonces, fíjense bien el primero. En el primero, nos dicen que en un laboratorio de física se conecta un deslizador de aire. Disculpe, Lee, tengo una pregunta. ¿Está Dígame, grabando la clase? déjeme ver. Yo esperaría que sí, permítame. Debería ser que sí, pero me voy a asegurar. Permítame, tengo que salirme de aquí para verificar eso. Sí, sí, se está grabando. Yo después lo voy a subir, ¿verdad? Para que lo puedan ver los demás. Entonces les decía, veamos el primer ejercicio. Acá se nos da, vean, se nos dice que tenemos a una masa unida a un resorte. Y eso está en un laboratorio donde hay un riel de aire. No sé si vieron alguna vez en física si hay estos rieles de aire, pero seguramente los han visto en juegos mecánicos donde juegan futbolito en mesas con aire, de aire, que tienen unos agujeritos. Entonces, a través de esos agujeritos sale aire comprimido y eso produce un colchón que levanta a las partículas, en este caso al riel, y hace que la fricción sea mínima. Entonces, ese carrito unido a un resorte tiene 200 gramos. Este resorte no nos dan, observen que no nos dan la constante, de hecho nos piden calcular la constante de fuerza. Pero nos dicen que el tiempo que tarda, fíjense bien, entre la primera vez que el deslizador pasa por la posición de equilibrio y la segunda vez que pasa por este punto. ¿Eso qué quiere decir? Voy a dibujar qué es lo que les están planteando. Vamos a ver, permítanme. Voy a dibujar eso aquí, para que vean qué es lo que nos dicen. Entonces lo que nos están planteando es lo siguiente. Aquí tenemos a la masa, al resorte, a la masa, y aquí voy a tratar de dibujar el resorte. Voy a suponer que ahí está en el punto en el que lo tenemos estirado y lo soltamos. Y entonces voy a dibujar una línea en rojo así, que determina el punto de equilibrio. Vamos a suponer que este es el punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, soltamos al resorte, a la masa,
Entonces viene la masa, pasa por este punto de equilibrio por primera vez. Y ahí comenzamos a contar el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede después? La masa va a llegar justo al otro extremo y se va a detener, ¿verdad? Y después va a empezar a regresar. Y de nuevo va a pasar por esta línea de equilibrio, por segunda vez. Entonces noten, y después va a volver a su posición normal. Noten que este tiempo medido desde la primera vez hasta la segunda vez, cuando ya la masa viene de regreso, es en realidad la mitad del periodo. ¿Están de acuerdo? Porque el periodo completo sería contando desde este extremo hasta cuando regresa a ese punto. Pero estamos contando desde el momento que pasa por aquí la primera vez, llega al extremo, se detiene, pasa aquí la segunda vez, y todavía falta un cuarto del periodo que sería el tiempo necesario para volver a su posición de inicio. Entonces, con eso llegamos a la conclusión de que ese tiempo que nos dan de 2.6 segundos es en realidad la mitad del periodo del oscilador. Entonces, aquí lo planteamos de esta manera. El tiempo que nos dan, que le voy a llamar T 2.6, es igual a la mitad del periodo. Y resuelvo para el periodo y me da 5.2. O sea, despejo, le va a dar el periodo el doble de ese tiempo. Y eso le da 5.2 segundos. Ahora, como este es un sistema masa-resorte, y sabemos que el sistema masa-resorte es un oscilador armónico simple, y sabemos que el omega del oscilador armónico simple es igual a la raíz de K sobre M, y que el periodo, ¿se acuerdan? Usted lo puede despejar del hecho de saber, fíjense bien, acordémonos de eso, usted sabe que omega es igual a la raíz de K sobre M, ¿verdad? La raíz de K sobre M. El K es lo que queremos averiguar. Pero sabemos también que esto se relaciona con el periodo como, a ver, es 2pi dividido por omega. 2pi dividido por el periodo, perdón. 2pi entre el periodo. Entonces, si usted despeja, le va a dar esta expresión que tenemos acá, para el periodo. Entonces, Disculpe. Dígame. ¿Qué ha hecho? Es que hasta ahorita entré de vuelta, que como no había entrado usted temprano. No, es que no estaba porque yo tenía problemas de energía. Y pude Sí. hasta hace poquito, o sea, hasta como... Pero solo ese ejercicio ha hecho. Solo con este estamos comenzando, sí. Bueno. Y no se ha perdido nada. Entonces les decía, de ahí se deduce esta expresión, ¿verdad? El periodo es igual a 2pi por raíz de m sobre k. Y entonces, como ya tenemos t, voy a resolver esta ecuación. Este es el comando de esto que está aquí. Es el comando para que Wolfram nos resuelva una ecuación. Esto ustedes lo pueden acceder a estos comandos en Wolfram, que está en línea. Entonces aplican este comando: resuélvame la ecuación T, esta ecuación que está acá, resuélvamela para acá. Esta es la forma como le dice: solve, resuélvame. El único cuidado que deben tener es que la ecuación, en lugar de un igual, lleva dos iguales. Es lo único que deben tener. Y después separar por coma la ecuación y decirle después de la coma, para qué variable quieren que se lo resuelva. Entonces resolvemos y nos da una K de 0.292 Newton sobre metros. ¿Preguntas? ¿Alguna duda sobre ese primer problema? ¿Aló? No. Bueno, Era despejar para acá ese. exacto, es despejar para acá. Yo lo hago solo para no complicarme, yo lo hago con matemática, entonces en este ambiente se hace de esa manera. Usted lo despeja y le va a dar eso, ¿verdad? Vamos al siguiente problema. En el siguiente problema nos dicen lo siguiente: que hay un pequeño bloque unido también a un resorte ideal, y el conjunto, el sistema masa-resorte que se forma, se mueve con un movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin fricción. Entonces nos dicen que cuando el bloque se encuentra en la posición X igual a 0.28 metros
La aceleración del bloque es negativo, dice, 5.3 metros por segundo cuadrado. Y nos piden que calculemos la frecuencia. Entonces, vean. Voy a deducir, voy a mostrarles de dónde viene esta ecuación con la que trabajo, que es esta de acá. Eso se hace así. Usted toma la ecuación de la aceleración. Observe, bueno, escribamos la ecuación de X, de la posición X de la posición X de ese sistema. Nos quedaría que X, como función del tiempo, ¿verdad? Es igual a A por coseno de omega por T. Voy a suponer, para no complicarnos, que el ángulo de fase es 0, para no estar escribiendo tanto porque me cuesta escribir. Y la segunda derivada, o sea, la aceleración de esto, noten que eso nos va a quedar en función del tiempo también como menos, va a quedar menos A, ¿verdad? Por omega cuadrado, por el coseno también de omega t, ¿de acuerdo? Coseno de omega t. Entonces pueden ustedes notar que si yo asocio el A que tenemos allí, yo asocio el A multiplicando al coseno de omega, esencialmente lo que tengo es X, ¿lo ven? Entonces yo puedo decir lo siguiente, esto que tengo acá, miren, quiere decir que en general yo puedo decir que la aceleración es omega cuadrado negativo, ven, menos omega cuadrado por X. Y con esa ecuación vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, ¿La A mayúscula qué significaba, licenciado? Es la amplitud de la oscilación, que sería en este caso lo que lo estiran. Dice, ¿cuánto lo estiramos? En ese caso sería la amplitud de la oscilación. O sea, usted viene, tiene un resorte en su posición de equilibrio, lo tiene así, y ahí está quieto, o sea, no está deformado, ¿verdad? Entonces usted viene, y supongamos que aquí está sujeto, en este extremo. Usted viene y lo estira y lo suelta. Entonces cuando usted lo estira, digamos que lo estira desde esta posición, el A es justamente esta distancia que usted lo estiró. Es la distancia, es la amplitud de la oscilación. En condiciones ideales esto va a oscilar la misma distancia por un lado que por el otro y va a volver otra vez a la misma posición, o sea que va a tener una amplitud de oscilación igual a A. Va a oscilar A hacia acá a partir del punto, esta es la línea de equilibrio, aquí, esta línea que está acá. Aquí estaba antes. Entonces se va a mover A hacia la izquierda, A hacia la derecha y va a estar oscilando A comprimiéndose y, ¿cómo se llama? Estirándose. Entonces es la amplitud de la oscilación. Es la distancia desde la cual usted lo soltó, ¿verdad? Y entonces usamos esta relación que tenemos ahí. Y ahí lo tenemos, entonces solo tenemos que sustituir, ¿verdad? La amplitud nos la dan, nos dicen que es menos 5.3. Aquí lo tenemos, miren la ecuación, aquí está sustituido, 5.3. Estamos resolviendo la ecuación. El omega, yo sé que es igual a ¿qué? Es igual al 2pi. Fíjense bien aquí este detalle de este 11.14, ¿de dónde vino? Verifíquenlo ustedes, fíjense bien de dónde viene ese 11.54. El omega, ¿a qué es igual? Para el sistema masa-resorte, el omega es igual a raíz de K sobre M, ¿verdad? Y no nos dan ni K ni M, ¿ok? ¿Qué es esto? Ustedes déjenme ver de dónde salió este FR. Ah, es la fuerza del resorte. Entonces, lo que estamos haciendo, déjenme ver de dónde sale ese omega. 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Y nos piden calcular la frecuencia. Aquí está, ¿ves? No es fuerza del resorte, es la frecuencia. Entonces, omega es igual a 2pi por la frecuencia de oscilación. ¿Ok?
2pi por la frecuencia. Y de hecho lo que nos piden es encontrar la frecuencia. Entonces, como esto va al cuadrado, entonces elevamos esto al cuadrado. Verifiquen. ¿Cuánto les da 2pi al cuadrado? A ver. ¿Cuánto les da 2pi al cuadrado? 39.47. 2pi al cuadrado. Bueno, entonces vamos a tener que corregir esto. Porque aquí y solo 2pi le da 6 punto algo, ¿verdad? Ya le digo, espérame. Sí, solo 2pi le da 6.28. Me dijo que era 39 punto ¿cuánto? 47. Bueno, 48 sería si aproximamos. 39.48. Sí. Ok. Entonces vamos a corregir esto. Está malo esto. Lo voy a corregir aquí. Quiere decir que si yo sustituyo omega, ven, omega es 2pi por f al cuadrado. Si aquí hay un error. ¿Qué están haciendo? Uy. Vénganse para acá. Entonces, ¿cuánto nos daría? Nos daría lo siguiente. Voy a corregir esto, miren. Voy a Yo le estoy preguntando si están mojando o no. Yo le estoy diciendo que se vengan. corregir esto acá, ¿ves? Aquí nos quedaría 2, me dijo que era 39.48, me dijo, ¿verdad? Sí, 39.48. Hay un error, 39.48. 38 por, en lugar de 11.4. Ok, ahí está. Entonces, ven, eso viene del cuadrado de omega, ¿verdad? Aquí está el error. ¿Por qué tengo esto aquí? Sí. Vale. Déjame ver. A es la aceleración. 5. Está multiplicado por X. Ahora multiplique, doctor, multiplique ese punto 28 por 2pi por 39.48. Multiplique 39.48 por 0.28. 11.05. Y ahí viene eso, miren. Ah, ok. Es esta expresión de aquí. Es el 39.48 que se obtuvo del 2pi multiplicado ya por 0.28. Entonces nos daba efectivamente dar 0.50. Correcto. Y entonces nos queda esta ecuación. Esta ecuación, sustituimos la aceleración por 5.3. El omega ya lo tenemos sustituido con el valor de x y nos queda como incógnita la frecuencia al cuadrado. Y le pedimos que nos lo resuelva. Entonces nos da dos valores, uno negativo y otro positivo. Obviamente el que tiene sentido físico es el positivo. Y ahí tenemos entonces la frecuencia de preguntas. ¿Alguna pregunta de ese problema? Les voy a compartir. No, este está fácil. Les voy a compartir este archivo que subido convertido a PDF para que lo puedan tener. Y este creo que ya lo hicimos, recordemos, es el 1436, también es de resortes. Nos dicen que hay un pescador que cuelga un pescado de 65 kilogramos de un resorte ideal que tiene masa despreciable, el resorte. Como consecuencia del peso del resorte, como consecuencia del peso del pescado, el resorte se estira 12 centímetros y vuelve a quedar quieto. Esto generó algunas preguntas, lo voy a recordar. Aquí tenemos el resorte, ¿verdad? Tenemos el resorte, digamos que tiene este largo, y aquí tenemos al pez, antes de ser puesto colgado. Cuando lo colgamos, entonces el resorte se va a estirar 12 centímetros. Así, digamos. Va a quedar por acá con el pez colgando. Así. Esta distancia de acá es 12 centímetros. Pero vuelve a quedar en condiciones estables. Queda estático. ¿Ok? Entonces nos sirve estos 12 centímetros para calcular K. Ahí si se acuerdan, lo que hicimos fue igualar la fuerza del resorte con el peso del pescado.
Entonces eso es lo que tenemos acá, miren. Despejando ya para acá nos quedaría K por X igual a mg, despejo para acá. Y nos dio 5.308.33, ¿se acuerdan? Que un compañero le daba, había estado utilizando 9.81 y daba un valor ligeramente diferente. Entonces obtuvimos este valor de K. Con este valor de K podemos resolver lo que nos pregunta en el inciso B, que es calcular el periodo de la oscilación. El periodo es 2pi por raíz de m sobre K y lo sustituimos. Calculamos y ya. Y eso nos da 69.5276 segundos. Luego nos piden que calculemos la máxima velocidad. Entonces, recordemos que la máxima velocidad se consigue, vamos a reescribir esa ecuación, cuando tenemos la velocidad, cuando tenemos la velocidad, entonces tenemos lo siguiente, la velocidad es igual, ¿se acuerdan? A menos, porque ya apareció la primera derivada, la amplitud a, ¿cuánto lo soltamos? Cuando lo sacamos de su punto de equilibrio, por omega, por el seno de omega por t, más delta, ¿verdad? Seno de omega por t. Voy a dejarlo así nada más para que no compliquemos tanto esto. Entonces notarán ustedes que esto que va multiplicando el coeficiente positivo que multiplica esta función es precisamente la máxima aceleración. ¿Ok? Entonces este es el valor que tenemos acá. Aquí lo tenemos. Miren. A es la distancia que lo deflectamos después de que alcanzó el equilibrio al colgarle el pez, que nos daba esto, nos daba 5 centímetros, si se acuerdan. Y en este caso, estos 5 centímetros es justamente el valor Sx máximo. Entonces, por eso aparece esto como velocidad máxima igual a x2, el valor máximo, por omega, que ya sabemos que es raíz de k sobre m. Entonces le pedimos, nos calcule ese valor y nos da 0.4518. Si se acuerdan que eso lo calcularon ustedes ayer. 45 centímetros. Vamos a ver si hay alguna pregunta aquí. Sí, le voy a subir ese documento. Bien, preguntas, eso lo hicimos ayer, creo, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda todavía de ese problema. No me acuerdo ayer porque en una de las fórmulas salió un coseno. Sí, era en un coseno. Pero era cuando estábamos de seguro teníamos X. X es coseno. La deriva usted la primera vez y le da seno, ¿se acuerda? O sea, acuérdese que cuando usted... Creo que lo teníamos que, como no era mayor de 12 grados, creo que no... no, ese era el de 12 grados. Ese era cuando usted tenía un oscilador armónico simple y quería saber, más bien era cuando tenía el péndulo. Y usted quería saber el péndulo, en qué grado de deflexión sabemos que se va a comportar como oscilador, ¿se acuerda? Entonces obtuvimos... No, pero siempre estaba viendo el del peso ahorita y había una fórmula de Y que decía 0.05 metros por el coseno, 9.03 por T. Sí, esa es X. X es la amplitud, que es el valor máximo, que es este X2, 0.05, pero 0.05. La amplitud por el coseno, nos quedaría por el coseno de omega, ¿verdad? Que era raíz de k sobre m. Habría que calcularlo, cuánto le da raíz de k, que nos dio 5. ¿Cuánto le da la raíz de 5000? 9.03 daba. Exacto, 9 puntos nos quedaría acá. 0.3 me digo. Sí, 0.3. 0.3 por t. Entonces, si usted viene ahora y deriva esto, ¿qué obtiene? La ecuación de velocidad. O sea, le va a dar la amplitud con un signo negativo, porque la derivada del coseno es menos seno, entonces el que da 0.05 negativo por 9.03. Aquí está la derivada interna por el seno, ¿verdad? Por el seno de 9.03. Aquí lo tenemos, por t. Entonces note que esto que está acá es la velocidad máxima. Es lo que yo les digo, ¿ves? La distancia x
que lo estiramos cuando ya tenía el equilibrio, multiplicado por el omega. Y eso nos da 45.18 centímetros por segundo. ¿Ok? Bien, entonces veamos el siguiente. Este es de un péndulo. Estos últimos son de péndulos. Creo que solo hay uno más. El último, vamos a ver, sigamos. Vamos a ver esto. El 45. Ahora sí tenemos un péndulo y recordemos lo que su compañero nos estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Que no debe exceder los 12 grados para que el péndulo se comporte como un oscilador. Entonces aquí nos dicen que se tira de un péndulo simple de 24 centímetros de longitud para moverlo 3.5 grados, miren. Y notarán que con este ángulo él se va a comportar como un oscilador armónico simple. Tenemos la garantía. Hacia un lado y luego lo soltamos. Este es el ángulo máximo, entonces. ¿Cuánto tarda la lenteja en alcanzar su rapidez máxima? Entonces, ¿dónde alcanza la lenteja la máxima rapidez? En el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque en el extremo está detenido. A ver qué es lo que quiero decir. Déjenme ver si puedo dibujar aquí encima de estas cosas. Fíjense bien. Este es el punto de equilibrio del péndulo. Aquí. Usted lo deflecta un cierto ángulo y lo suelta. Entonces, esta es el ángulo máximo, es la posición, es la amplitud máxima angular, ¿verdad? Si yo quiero escribir la ecuación, entonces sería θ de t, porque aquí la ecuación me va a dar la posición angular en función del tiempo, no es una distancia lineal, sino una distancia angular. Va a ser igual a θ sub 0, o m, perdón, como le llamé, por el coseno de omega por el tiempo más el ángulo de fase va a dar 0. ¿Por qué? Porque lo estoy soltando desde su punto de equilibrio. Cuando usted lo despeje para el delta le va a dar 0. No se complique, ¿verdad? Entonces, si eso es así, note usted que lo tiene usted en el punto máximo, aquí. ¿Qué va a pasar? Que cuando llegue al punto de equilibrio, la lenteja, cuando la masa llegue aquí tiene velocidad 0 porque está en reposo y usted la suelta. Aquí tiene la máxima velocidad. Después la lenteja va a llegar al otro extremo, al mismo ángulo θm del otro lado y se va a detener. Entonces noten que la velocidad máxima en el péndulo la tiene la masa justo en el punto de equilibrio, ya sea que vaya o venga. Aquí tiene los valores máximos de velocidad y los valores mínimos, que son 0, los va a tener aquí en los extremos. Entonces ellos nos están pidiendo que calculemos cuánto tarda en ir desde aquí, donde la suelto, hasta el punto de equilibrio. Noten que eso equivale a la cuarta parte del periodo. Fíjense bien, una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes y se completa el ciclo. Pero solo nos están pidiendo que calculemos desde esta posición hasta esta posición. Y eso es un cuarto del periodo. Y es lo que establecemos acá. Aquí está. Dice la rapidez máxima la alcanza al pasar por el punto de equilibrio. Por tanto, han transcurrido un cuarto del periodo, desde que la lenteja es soltada hasta que pasa por este punto. Entonces tomamos la ecuación del péndulo y decimos que el tiempo que nos están pidiendo, nos dicen cuánto tiempo pasa, es igual a un cuarto del periodo. O sea, un cuarto de 2pi por raíz de L sobre G. Y sustituimos los valores de L, el valor de la gravedad, y obtenemos que eso da 0.24 segundos. ¿Ok? Luego el inciso B nos dicen cuánto tardaría en hacer lo mismo, en ir desde la posición desde donde lo soltamos hasta el punto de equilibrio, si el ángulo desde el cual lo deflectamos no fuera 3.5 sino 1.75. ¿Qué dicen? ¿Se tardará más o menos? ¿Qué me dicen? Uno tiende a creer que se tarda menos, ¿verdad? Porque recorre una distancia menor, ¿no es cierto? Uno dice, entonces el ángulo es menor, entonces se va a tardar menos en ir de aquí a aquí. Es un trayecto menor que el que le tocase si fuese un ángulo mayor, ¿no es cierto? Pero no se les olvide, y aquí lo tienen, que el periodo no depende en lo más mínimo
del ángulo, si no apareciera. Solo depende de L y de G. Y esa es una cosa interesante. No importa el ángulo desde el cual usted lo deflecte, el resultado va a ser siempre que se va a tardar lo mismo en ir y venir. En tanto no exceda los 12 grados. ¿Por qué? Porque el periodo no depende nada más que de L y de G. ¿Les quedó claro eso? ¿Aló? Sí. Sí, Muy bien, vamos. ¿Puede repetir? Es que me confundí lo de los ángulos. ¿Por qué era lo mismo? Porque, déjeme ver. Sí, porque el periodo, si usted toma la ecuación que obtuvimos ayer para el periodo, omega, ¿se acuerda? Para el péndulo simple nos dio igual a raíz de G sobre L, ¿se acuerda? Raíz de G sobre L. Fue lo que obtuvimos ayer que hicimos la deducción de... Y esto aquí es igual. Esto es igual a 2pi dividido por el periodo. Entonces, si usted despeja para el periodo, le va a quedar que el periodo es igual a 2pi, ¿verdad? Por el inverso de esto, porque es dividido por omega, entonces nos va a quedar L sobre G. Y observe que en el periodo no aparece ningún ángulo. Aquí está, Ahora sí, ya veo. ¿verdad? Sí. Entonces, como no depende del ángulo, no importa cuál ángulo, usted siempre va a tener el mismo periodo, ¿verdad? Siempre y cuando sea menor que... Claro, sea menor de mayor 12. que 12. Menor de exacto, siempre cuando no sea mayor de 12 grados. Y tampoco depende de la masa. Usted puede, les decía ayer, guindar un camión o guindar una hormiga y se va a tardar lo mismo. Esas son las cosas interesantes que uno debe manejar en estos problemas. Vamos al siguiente. Dicen ahora hay un objeto que experimenta, es el 1466. Experimenta un movimiento armónico simple con periodo de 0.13 segundos y una amplitud de 6 centímetros. ¿Ok? Esta vendría a ser, mire, la amplitud, o sea, es un sistema masa-resorte. Bueno, no necesariamente. Sería si a usted le tocase en plantear la ecuación, este sería el A, ¿verdad? Y eso es justamente lo que por aquí se plantea. Entonces nos dicen que en t igual a 0, el objeto se encuentra instantáneamente en reposo. O sea que está en el punto máximo. Es la posición en la que él está en reposo. Cuando está en el punto máximo, está a punto de comenzar a moverse en sentido contrario, ¿verdad? Calcule el tiempo que tarda el objeto en pasar de 6 centímetros a menos 1.5 centímetros, ¿verdad? Primero él está en 6 centímetros. ¿Cuánto tarda en llegar a la posición negativo 1.5? Entonces, aquí tenemos los datos, el periodo nos lo dan, nos dicen que es 0.3, la amplitud nos la dan, y la distancia, el valor de X es negativo 1.5. Aquí lo tenemos. Como es un oscilador armónico simple, en esencia sabemos que omega es 2pi sobre el periodo. Y como ya nos dan el periodo, lo calculamos. Nos da 20.94 radianes por segundo. Y entonces yo ya puedo construir mi ecuación. El delta evidentemente es 0. ¿Cómo sabemos que es 0? Porque lo soltamos de su máximo. No se les olvide eso. Cuando usted suelte un objeto desde su punto máximo, tácitamente está diciendo que el ángulo de fase es 0. Si no les queda claro, vamos a hacer un cálculo por una única vez para que eso les quede, no signifique un problema. Fíjense bien. Voy a tomar la ecuación. La ecuación sería X en función del tiempo igual a la amplitud, que hemos dicho que es 6 centímetros, lo voy a dejar en centímetros, 6 centímetros, por el coseno del omega, que ya aquí está calculado. El omega es 20.94, 20.94 t más un ángulo de fase. Vamos a suponer que yo quiero calcular el ángulo de fase. Entonces, yo sé, para calcular el ángulo de fase, delta, yo necesito una condición inicial. Y ellos me la están dando, me están diciendo que
el objeto en t igual a 0 se encuentra instantáneamente en reposo en la posición 6 centímetros. O sea que x es 6 centímetros. Miren, esto nos va a quedar 6 centímetros, ¿verdad? Igual a 6 centímetros, miren, ¿verdad? Por el coseno de 20.94, disculpen la letra, pero no puedo hacerla muy bien con mouse. Dentro de unas 2 semanas voy a poder tener una forma mejor de hacerla, pero por ahora. Entonces aquí nos va a quedar 20.94 por 0, porque estamos diciendo que esta posición es en t igual a 0, por 0, ¿verdad? Más el ángulo de fase. ¿Esto a cuánto les da? Bueno, les queda 6 centímetros dividido entre 6 centímetros les da igual a 1, ¿no es cierto? ¿Por qué por 0? Porque le dicen que en t igual a 0, miren. Aquí dice, ¿ves? En t igual a 0. Ya leí el enunciado. Ok, entonces nos queda 6 entre 6, 1, igual a coseno de delta. ¿Cuál es entonces delta? Calculen la coseno inversa de 1, ¿cuánto les da? Entonces delta es igual a, ¿cuánto les da? 0. 0, ¿ven? Entonces de ahora en adelante no se compliquen. Si ustedes saben que ese objeto es soltado desde la amplitud máxima, usted ya sabe que delta es igual a 0, ¿ok? Entonces a partir de ahora ya no se van a complicar. Entonces ya lo tenemos aquí la ecuación. Nos dicen que encontremos cuánto tiempo le lleva en llegar a la posición negativa 1.5. Entonces imponemos que x sea igual, aquí lo tenemos, a 1.5 negativo porque da la menos 2. Y le pido que me resuelva esta ecuación. X igual a coseno de omega t para el tiempo t. Tiempo en el que ocurre esto. Ya tenemos el omega, ¿verdad? Aquí está el omega. Tenemos la amplitud a. Y entonces eso nos da este valor. O sea que le lleva, el tiempo negativo no tiene sentido físico, le lleva en llegar desde ese extremo a la posición negativa 1.5, le lleva 0.8706 segundos. ¿Qué significa esa posición negativo 1.5? Bueno, vamos a suponer que aquí tenemos a la partícula, que se está moviendo bajo un movimiento armónico simple. Y vamos a suponer que esa es su posición de equilibrio, esta posición de acá. Ahí se encuentra ella en su posición de equilibrio. Luego, aquí estaría en su punto máximo, donde la soltamos. Esta distancia de aquí serían los 6 centímetros. Entonces, esta posición corresponde a mi 0. Es mi posición de equilibrio. Perdón. Disculpen, eso corresponde, les decía, al 0. Aquí tenemos un 0. ¿Verdad? Y esta distancia es positiva, x positiva. Lo que está a la izquierda es x negativa. ¿Ok? Entonces, desde este punto que está a 6 centímetros, ¿cuánto le lleva a llegar a la posición negativo 1.5 centímetros? Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Verdad? Desde esta posición que está a más 6, ¿cuánto le toca moverse hasta aquí? Ven, eso es lo que nos están pidiendo. Le lleva 0.087 segundos. ¿Ok? Dígame. ¿Sí? ¿Iba a preguntar algo? ¿Aló? ¿No? Vámonos al último. El último es el más interesante, ¿verdad? Fíjense bien. Vamos a tener que usar la imaginación en este problema. Vean lo que nos plantean. Nos dicen que hay una boya. Esa boya se encuentra en el mar. Está flotando. Cuando la boya se encuentra en esa condición, nos dan la masa de la boya, que nos dicen que es de 950 kilogramos, flota verticalmente, pero como tiene una masa, ¿de acuerdo? Hay una cierta cantidad de ella que está hundida, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que, perdón, disculpen, ¿qué dice aquí? Para que se cumpla el principio de Arquímedes. ¿Sí se acuerdan del principio de Arquímedes?
El principio de Arquímedes establece que cuando tenemos a un objeto sumergido parcialmente en un fluido, ese objeto desplaza un cierto volumen de ese fluido. Y ese volumen produce una fuerza de reacción dirigida hacia arriba, tratando de sacar a ese cuerpo, que se calcula, que se llama el empuje de Arquímedes, y se calcula como D, la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. ¿Se acuerdan de ese concepto? En Física 1 lo vieron. El principio de Arquímedes. ¿Aló? ¿Se acuerdan de ese principio? Entonces aquí tenemos un volumen sumergido y un volumen que está en el exterior. Entonces, el volumen sumergido desplaza un volumen igual de fluido y produce una fuerza de reacción hacia arriba, que por definición se calcula como la densidad del fluido. Este fluido que tenemos acá, en el que está sumergido el cuerpo, tiene una densidad que aquí se le llama D, porque no puedo acceder a, bueno, se le llama D. Y ese empuje de Arquímedes iguala al peso, miren, iguala al peso del cuerpo. Entonces aparece una primera ecuación, que aparece, que la voy a escribir acá. La primera ecuación, como eso queda en equilibrio, establece que FA tiene que ser igual al peso del cuerpo. Porque quien está soportando el peso del cuerpo, evitando que el cuerpo se hunda, es el empuje de Arquímedes. Entonces usted solo tiene que sustituir la densidad por la gravedad, por el volumen sumergido, ¿verdad? El volumen sumergido igual a mg. Entonces note que de aquí usted puede calcular cuál es el volumen sumergido inicialmente. Ese es este volumen que tenemos acá. Aquí lo tenemos planteado en la ecuación. Miren, la densidad del agua es agua de mar, entonces su densidad es ligeramente mayor que el agua pura, 1030. La gravedad 9.8, que es SMH. Bueno, eso viene después. Y el peso y la masa del cuerpo, que es 950. Entonces con esto, nosotros podemos calcular el volumen sumergido y nos da, observen, nos da 0.922233. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora entonces? Bueno, como nos dan, déjenme ver, creo que nos dan las dimensiones. Miren, nos dan el diámetro de la boya. Es un cilindro. Entonces, en términos del diámetro, yo puedo calcular el área transversal. ¿Ok? Aquí está planteado. Pi por el diámetro al cuadrado entre 4 multiplicado por la distancia que está hundido, que aquí le llamamos H1. Y calculo H1. Como ya tengo el volumen, el volumen es igual al área de la base, que es pi por el diámetro al cuadrado entre 4, multiplicado por esa altura. Y nos da 1.44981 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera parte, la boya está hundida a 1,44 metros. Y de esa manera se encuentra en equilibrio, flotando. ¿Verdad? Vamos a ver qué ocurre. Ahora nos dicen que un hombre de 70 kilogramos se encarama en la boya. ¿Ok? Entonces esto es equivalente, fíjense bien, porque estamos planteándolo como un sistema de resorte. ¿Qué va a pasar cuando el hombre se tire a nadar? La boya va a oscilar. ¿Estás de acuerdo? ¿Aló? 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 Ya me durmieron. Sí. Sí que sí se durmieron. No, que sí le entendemos. Entonces, miren, primero que tenemos, primero tenemos a un resorte así, en equilibrio. Piensen que lo tenemos así. La boya en el mar. El mar viene a ser como el resorte que tiene una constante K y la masa es la masa de la boya. El resorte, quien hace las veces de fuerza del resorte es el empuje de Arquímedes. Entonces esto está en equilibrio. Luego viene el hombre, ¿y qué va a pasar? Como es un peso adicional, la boya se va a hundir más y va a tener un segundo punto de equilibrio. Aquí tenemos la suma de la masa de la boya más
la masa del hombre. Entonces esto se va a hundir más. ¿Ok? Esta distancia adicional acá. ¿Ok? Vamos a calcular esa distancia. Aquí la tenemos. Ahora viene cuando el hombre se sube a la boya, dice, esta se hunde un poco más. Y la porción hundida de la boya le vamos a llamar H2. ¿Cómo la calculamos? Pues con la misma ecuación, solamente que ahora la masa, con esta misma ecuación, miren, solo que ahora la masa es la suma de la masa de la boya más la masa del hombre, aquí lo tenemos. Y entonces obtenemos la segunda altura y nos da 1.55. La diferencia, ¿verdad? De lo que estaba hundido antes y lo que estaba hundido ahora, es el equivalente a la amplitud del movimiento. Y aquí lo calculamos, por eso aparece que la amplitud es igual a H2 menos H1 y nos da 10 centímetros, 10.68 centímetros. Entonces nos piden que calculemos, miren lo que nos preguntan. A ver qué es lo que nos preguntan. Calcule el periodo suponiendo que es un oscilador armónico simple. Es un problema descabellado, ¿verdad? Porque quiere que convirtamos a este oscilador, a este movimiento como un sistema masa-resorte. ¿Ok? Pero es válido. Uno puede hacer esos cálculos y efectivamente el agua se comporta justamente como que tiene propiedades elásticas y es lo que se va a mostrar. La manera de poderlo entender es aplicar un modelo inicial. Nos dicen, aplica el modelo del oscilador armónico simple, sistema masa-resorte a esto, y visualizándolo como un sistema masa-resorte y calcule cuál es el periodo del movimiento. Entonces vamos a aplicar la ecuación siguiente. K, el equivalente a nuestra. Ahora vamos a ver al mar como un resorte que ejerce una fuerza que es K por la amplitud, donde la amplitud es esto, ¿de acuerdo? Porque usted lo estira y lo suelta. Es igual al peso, miren, total que soporta. Es un resorte que ahora está soportando la suma de estos pesos. Que se hunde una distancia adicional que es de 10 centímetros. Entonces calculamos el equivalente de K. Y nos da una constante equivalente como de 93.562.2 newton sobre metro. Y entonces después lo tratamos cuando ya solo queda la boya. ¿Por qué? Porque el hombre ya se tiró al mar. Ahora solamente tenemos el peso de la boya. ¿Ven? Ahora que tenemos a la boya nada más, la visualizamos como un sistema masa-resorte donde K es conocida y calculamos el periodo. Entonces aplicamos la ecuación del periodo y nos da 0.73 segundos. ¿Ven? Este es un problema interesante. Es el 77 porque nos permite visualizar a un fenómeno estrictamente de mecánica de fluidos, nos permite visualizarlo como un oscilador. ¿Verdad? En realidad, un modelo mejor sería un oscilador con amortiguamiento, que eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero por ahora, vean cómo uno puede utilizar modelos del oscilador armónico simple para visualizar otros fenómenos que también son oscilantes. De hecho, se usa el modelo del oscilador armónico simple para visualizar y para modelar los sismos. Ahí ustedes van a darse cuenta que la aplicación que tiene este concepto, por eso es tan importante. Es un concepto fundamental muy importante. Este es el último problema, ¿verdad? Se los voy a subir justo ahorita para que tengan acceso a él. Lo voy a grabar como PDF para podérselos compartir. Viene otra parte, pero esa segunda parte es cuando ya hemos visto el péndulo físico, que es el que vamos a ver el lunes, ¿verdad? Acuérdense que a partir de la próxima semana nos vamos a reunir, bueno, ya a partir de esta semana también, el lunes, el miércoles y el jueves. ¿De acuerdo? Yo quería hacerle una pregunta. Dígame. ¿La clase que no tuvimos el lunes la vamos a reponer mañana? O... No, fíjese, porque como ya estaba la planificación, consideraba la planificación que teníamos feriado, no es necesario. En la planificación ya estaban los 2 feriados incluidos. Entonces, ok, gracias. Ok.
Ok. Entonces, les comparto ahorita esto y los veo el lunes. ¿Verdad? Pasen feliz fin de semana, jóvenes. Gracias por atender. Disculpen por la tardanza. Ok. Hasta luego. Gracias, Lick. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, está bien. Gracias, Lick. Ahorita les comparto el documento.